Muy buenos días, queridos hermanos. Me gozo de haber viajado desde Chillán, de estar con ustedes, de verles. Es un privilegio para mí poder tener los temas, pero también es una carga muy grande. Creo que no pondré correctamente mis limitaciones y lo que implica dar 3 temas. Vamos a orar una vez más ya. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Venimos ante ti. Nuestro propósito solamente es buscar tu rostro, buscar tu favor, el agradarte, el aprender de ti, el ver nuestros pecados, nuestros errores a la luz de tu palabra y el corregirlos, Padre. Te pido que tu gracia pueda abundar en este momento en mi flaqueza. Abre nuestras mentes, nuestros corazones también, que puedan estar dispuestos a escuchar tu palabra, la reprensión y también el aliento que ella nos da. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Este va a ser el tema más largo. ¿Ya? Voy a tratar de ceñirme al tiempo que me dieron y los otros dos van a ser un poco más breves. El libro de Nehemías, como ustedes ya saben, se divide en 2 partes principales. Los capítulos 1 al 6 tratan sobre la reedificación de los muros de Jerusalén. Y del 7 al 13 tratan acerca de la edificación espiritual del pueblo dentro de los muros. Y ya se ha estudiado bastante los capítulos 1 al 7 acerca de cómo se reconstruyeron los muros. También se hacen aplicaciones alegóricas a partir de esos textos y está muy bien. Pero en este capítulo, en el capítulo 8, es un capítulo que yo creo que no logramos ponderar la importancia que tiene. Lo que pasó en este capítulo provocó un avivamiento en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de lo que pasó en el capítulo 8, no fue más el pueblo que había sido. A veces podemos tener la idea de que el pueblo de Israel era un pueblo fiel, pero no era así. El pueblo de Israel siempre fue fiel, siempre fue idólatra, salvo algunos periodos de lucidez espiritual, pero siempre estuvo apartado de Dios. Pero después de lo que pasó en este capítulo, el pueblo de Israel quedó vacunado, entre comillas, contra la idolatría. Nunca más fue idólatra. Fue celoso de Dios. No reconocieron la llegada del Mesías, por cierto. Pero esto provocó un avivamiento verdadero. Entonces, en este capítulo, del 8 al 13, y en el 8 en particular, encontramos las bases para edificar espiritualmente la iglesia, o bien las bases para un avivamiento genuino. La pregunta es, ¿necesitamos un avivamiento? Y la respuesta es sí. Y eso es lo que me produce una carga. Para que el texto tenga realmente sentido, tenemos que mirarnos al espejo y ver cuál es nuestra realidad. Y al menos en el contexto de la iglesia en la que yo estoy y en la región en la que me desenvuelvo, sé que la realidad no es buena. Sé que hay iglesias que prosperan, que crecen, pero también no podemos hacer vista gorda que sistemáticamente estamos muriendo numéricamente. Y eso en algún punto tiene que revertirse con la ayuda de Dios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años, ustedes lo saben, y ahora están nuevamente en el lugar donde se encontraban inicialmente, después de alejarse de Dios y pagar las consecuencias de su desobediencia. ¿Cómo comenzar? ¿Sobre qué cimentar nuestra vida espiritual? Lo digo de otra forma. A todo esto yo siempre proyecto lo que digo, porque a veces necesito subtítulos, ya si no están tan acostumbrados a escucharme, sirven harto. También para que vean los versículos y las divisiones de los temas. A todo esto yo le entregué al hermano Claudio un resumen, sin necesidad de tomar apuntes. El hermano Claudio lo borró después y lo dejó como una tarea, pero no importa, no hay problema. Entonces, la pregunta es esta. ¿Sobre qué podemos cimentar nuestra vida espiritual? ¿Qué se requiere para que haya un avivamiento, un despertar genuino en el pueblo de Dios? Primero, se requiere la exposición de la palabra de Dios. Cada avivamiento genuino del pueblo de Dios comienza con la predicación de la palabra de Dios. Sin la exposición de la Biblia no va a haber edificación espiritual, no va a haber avivamiento. ¿Recuerdan el avivamiento en los tiempos de Josías? Lo que pasó fue que se encontró un rollo del libro de la ley, porque estaban perdidos. Y el hecho de que se perdieran todas las copias en ese tiempo se debió al desinterés y al descuido del pueblo y de los gobernantes por la palabra de Dios. Y eso muestra el estado espiritual del pueblo de Israel. Este descuido solamente pudo pasar
porque Judá estuvo en una prolongada desobediencia a Dios. El anhelo de cada iglesia local es que Dios se manifieste con poder a través del Espíritu Santo. Es que el versículo de Hechos 1:8, y recibiréis la virtud del poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, se encarne en nuestra vida y en nuestras iglesias. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta desde la nada, sino que actúa, nos impulsa, nos mueve, nos enseña, nos redarguye desde la palabra. Pablo en Efesios llama a la Biblia la espada del Espíritu. Es el arma que el Espíritu utiliza para avivarnos. En febrero del año pasado, si ustedes recuerdan, comenzó un supuesto avivamiento en la Universidad de Asbury, en Kentucky, Estados Unidos. Un día, en el templo de la universidad, después de terminar el culto, un grupo de jóvenes se quedó y continuó cantando, y el culto no cesó por varios días y causó mucha expectación y el deseo de que ese avivamiento se expandiera a todas partes. Pero tengo la impresión de que no fue así, porque el énfasis, creo, no estaba en la palabra. El énfasis estaba en la alabanza. Pero si un avivamiento no tiene como base ni se origina en la palabra de Dios, ese avivamiento no va a prosperar, como pasó allí. La pregunta es esta: ¿qué se requiere en relación con la Biblia para que Dios se manifieste con poder en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Esta pregunta es vital, porque nosotros somos una denominación que decimos amar, y no dudo de eso, y defender el texto bíblico, y es parte del fundamentalismo. Pero eso no va de la mano con un genuino avivamiento, porque no basta con tener la Biblia, no basta con tener la Biblia. El pueblo de Israel recibió y preservó la ley. Los fariseos llegaron a dar sus vidas en sus orígenes para preservar el texto bíblico, pero aún así Israel fue rechazado por Dios. Nuevamente, ¿qué se requiere en relación con la Biblia para que Dios se manifieste con poder en nuestras vidas y en nuestras iglesias? Según el texto, 3 cosas. La primera, un maestro adecuado. Un maestro adecuado. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. ¿Qué clase de maestro era Esdras? Era escriba y era sacerdote. Como tal, era versado en la ley, la conocía, la enseñaba, la copiaba. Hay un texto que yo sé que lo conocen y que resume la idoneidad de Esdras como maestro, y está en Esdras 7:10. A todo esto, Esdras y Nehemías son una unidad. Son contemporáneos ambos, ¿ya? Se complementan. Esdras 7:10 dice esto: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y es que antes de abocarnos a la tarea de leer, debemos preparar nuestro corazón. Leer la Biblia es un ejercicio espiritual que se puede hacer sin ninguna preparación, casi de forma mecánica. Pero aquí hay un principio básico: la disposición con que nos enfrentamos a la Biblia va a determinar los resultados que obtengamos. Si la leemos solamente por cumplir, y eso pasa, va a ser un mero ejercicio intelectual. Si la leemos porque la amamos, nos va a traer provecho. Lo primero que hizo Esdras fue preparar su corazón, disponer su corazón, según Esdras 7:10. Antes de tomar el rollo, antes de hacer, antes de enseñar al pueblo, Esdras trabajó en su corazón. Mi esposa quiso sembrar pasto en la parte delantera de nuestro sitio, que es grande. Y la verdad es que yo no soy muy amigo de la siembra, no sé mucho. Pero es evidente que no pudimos tirar la semilla, porque la cantidad de gorriones y tórtolas que hay la hubiesen hecho desaparecer inmediatamente, y toda la maleza que hay. Hay que trabajar la tierra antes de hacer eso. Y el Señor lo enseñó en la parábola del sembrador. Solamente la que cayó en buena tierra dio fruto. Es que el corazón es el motor que genera nuestro actuar, nuestro servicio en la obra del Señor, nuestra relación con Dios, y todo lo relacionado con la vida cristiana va a depender de la disposición que hay en nuestro corazón. Quiero traer un ejemplo muy conocido. Daniel se enfrentó al decreto del rey. Por 10 días resistió y no comió la ración de comida real. So riesgo de muerte, abrió las ventanas de su habitación y oró, mirando a Jerusalén. ¿Y qué lo motivó?
el hecho de que había preparado su corazón. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón, eso fue lo primero que hizo, propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. ¿Cómo está nuestro corazón? Preguntémonos aquí. Y piénsalo por un momento. Y esta pregunta requiere más tiempo de análisis. ¿Cómo está nuestro corazón? Si no está preparado, si no está dispuesto, no vamos a tener éxito espiritual. Habiendo preparado su corazón en relación con la Biblia, ¿qué hizo Esdras? Hizo 3 cosas, pero después de preparar su corazón. Y notemos el orden de lo que hizo. Esdras 7:10. Primero, inquirió. Inquirir significa indagar, investigar, preguntar. Inquirir no es leer, es más que eso. Es profundizar en lo que yo leo, es estudiar hasta entender a cabalidad el texto bíblico. Muchos de los maestros de nuestras iglesias, y esto es lo que me trae una carga decirlo, pero si no desnudamos nuestra realidad, no va a haber cambio. Muchos de los maestros de nuestras iglesias, de los que enseñan la Biblia, no están capacitados para enseñar. No son aptos para enseñar. Porque no tienen ni los conocimientos bíblicos, ni las técnicas para exponer la Biblia. Muchos se han formado a sí mismos. Muchos piensan de sí mismos como los cristianos de la Odisea. Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso es lo que como iglesia pensamos de nosotros mismos. Eso es lo que muchos maestros que enseñan la Biblia piensan de sí mismos. Y esto lo digo porque lo escucho. No necesito capacitación, no necesito ir al IPEC, no necesito ir al seminario. Ya sé lo que tengo que saber. En muchas iglesias no hay interés por asistir a los estudios bíblicos. ¿Por qué? En parte porque el expositor no está calificado para enseñar, no se prepara, no ora, no tiene los conocimientos suficientes, no le dedica el tiempo necesario a preparar el sermón o estudio. Y eso se nota, se transmite. La poca preparación de un estudio o un sermón no se puede ocultar. El Espíritu Santo no va a usar a un predicador flojo que teniendo días para preparar un sermón, lo improvisa el día anterior. En la rama de la psicología social se describe el efecto Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo, o sea, una percepción errada de uno mismo, que hace que cualquier incompetente tienda a sobreestimar su habilidad. Conversaba recién con un pastor y decía, ¿por qué a las alcaldías llega gente tan incompetente? Por esto, entre otras cosas. Tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que toda aquella persona competente tiende a subestimarla en relación con ellos. En otras palabras, mientras menos sabe una persona de un tema, más opina, porque cree que sabe. Y a medida que va estudiando se va dando cuenta que en realidad es ignorante del tema. En nuestra iglesia yo creo que existe el mito, y si esto no es su realidad, déjenlo pasar nomás, ¿ya? Déjenlo pasar. En nuestra iglesia existe el mito de que somos una iglesia culta, instruida en la Biblia, y creo que alguna vez lo fuimos. Pero tengo la impresión que con cada día que pasa, eso es menos cierto. Esdras preparó su corazón, inquirió, investigó, se preparó, estudió. Segundo, ¿qué hizo después? Después hizo, es decir, puso en práctica lo que aprendió. ¿Qué es lo que tiene tan desprestigiada la política chilena? Voy a poner un ejemplo de por qué Esdras hizo eso. La incongruencia entre el discurso que tienen los políticos y sus acciones. Disparan contra el capitalismo, el libre mercado, sus banderas de lucha son salud estatal, abajo las ISAPRES, educación estatal y de calidad, no a la corrupción, no al nepotismo, etc. Pero se atienden en clínicas privadas. Sus hijos estudian en colegios privados. Se suben la dieta parlamentaria cada cierto tiempo. Apitutan a sus familiares en cargos de confianza. ¿Qué tiene tan desprestigiado el Evangelio? Lo mismo, la inconsecuencia de los cristianos, no de todos, entre lo que dicen y lo que hacen. Había una diferencia grande entre el Señor Jesucristo y los fariseos. ¿Por qué la gente escuchaba y se edificaba de la enseñanza del Señor? Pero no pasaba eso con los fariseos. Marcos 1:22 lo dice.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene potestad, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y la autoridad del Señor consistía en que había consecuencia entre lo que enseñaba y lo que hacía. Para que la palabra enseñada pueda ser recibida, debe ser predicada con autoridad. El predicador debe avalar lo que dice con su vida, con su carácter cristiano, con sus acciones. Este es un texto que es una de las directrices en mi vida, cada vez que me subo a un púlpito. Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de la ciencia, del conocimiento y de la verdad de la ley. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Esdras inquirió y después puso en práctica. Y después de eso, recién enseñó. Y eso me lleva a una pregunta que nos hacemos permanentemente como consistorio de una de las iglesias en las que soy pastor. ¿A quién le damos participación en los cultos? A veces le encomendamos la dirección de las primeras partes de la escuela dominical a distintas personas. Hay iglesias en las que la dirección se va rotando, o predicaciones o estudios bíblicos a hermanos que para irlos incorporando de a poco al trabajo, o para que tengan algo que hacer, o incluso para que no se vayan de la iglesia. Pero en algunos casos son hermanos que van exclusivamente a eso y después desaparecen hasta que les vuelve a tocar. O bien llevan una vida que se riñe con lo que enseñan. Si ha de haber un avivamiento en nuestra iglesia, este se va a generar a partir de la exposición de la palabra de Dios y en gran medida va a depender de los maestros que la enseñan. Si no tenemos maestros idóneos, difícilmente nuestras iglesias van a ser edificadas. ¿Cuál es la solución? Porque hay solución. Estudie, capacítese, pondere correctamente la responsabilidad que le ha sido encomendada. Sienta la carga de lo que significa enseñar la palabra de Dios. Prepárese lo que más pueda. No improvise. No hable de lo que no sabe o no practica. Piensa que si el Señor Jesús estuviese aquí físicamente, Él estaría ocupando este púlpito y no estaría yo. La enseñanza de una asignatura secular en los colegios no se le permite a cualquier persona. Debe tener sólidos conocimientos teóricos de la disciplina que enseña y de la didáctica asociada a ella. Es decir, de la forma como se enseña. Pero en nuestras iglesias, para enseñar la palabra de Dios, los requisitos son mínimos, si es que existen. No basta con tener la palabra de Dios. Para que haya avivamiento, tiene que haber un maestro idóneo. Segundo, ese maestro debe tener el método correcto. Para que haya edificación, no basta con que haya maestros idóneos. También debe tener el método correcto de enseñanza. Permítanme analizar brevemente los términos hebreos, esto va a ser muy breve, que se usan en este capítulo en relación con la exposición de la palabra de Dios. Versículo 3. Leyó en el libro. Cara significa leer, no hay mayor problema. Hacían entender al pueblo, versículo 7. Bin significa entender, explicar, no hay mayor dificultad. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Parach significa separar. Leían claramente, una vez más en hebreo es parach, y significa separar. Y esto es interesante, porque Pablo en 2 Timoteo 2:15 usa un verbo griego que significa lo mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. El verbo trazar, si lo buscan en el diccionario, no tiene una aplicación que se contextualice con este versículo. Pero en griego trazar es orthotomeo. Etimológicamente significa cortar correctamente. Orto es correcto, ortopedia, caminar bien, ortografía, escribir bien. Y tomos es dividir. Átomos sin división, ecotomografía, fotografía en parte. O sea, trazar, que es ortotomeo, significa cortar correctamente. Abrir el texto bíblico, separar, hasta encontrar la verdad. Es como un cirujano que con un bisturí abre el texto, lo separa, encuentra la verdad, la saca, la enseña y la aplica. Keil y Delitzsch, que son dos eruditos en hebreo,
citando a otro autor, dicen que lo que Esdras hacía en relación con este verbo era una exposición parafrásica y una aplicación de la ley. O sea, parafraseaban la ley y la aplicaban. Parafraseaban el texto bíblico, esto es, lo decían con otras palabras, quizá con palabras que el pueblo pudiese entender. Recordemos que la Torá estaba escrita en hebreo y el pueblo retornado hablaba arameo, que era el idioma del imperio asirio. Y de hecho, hablaban arameo hasta los tiempos del Señor Jesús. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. O sea, además la aplicaban a sus vidas. Poner el sentido quizás significa eso, aplicar. Versículo 9, hacían entender al pueblo. De lo anterior, de estos versículos, se deduce que la exposición de la ley que Esdras y sus colaboradores hacían consistía en esto. Y este era su método de enseñanza. Primero, leían de tal forma que se pudiese entender. Y si era necesario, parafraseaban el texto. O sea, lo explicaban con otras palabras. Homilética, que es homologueo en griego, significa eso. Homo igual logo decir lo mismo. Cuando yo predico, yo digo lo mismo que el texto bíblico, pero con otras palabras. Preguntémonos aquí, voy a ir a lo más básico. ¿Entendemos lo que leemos? El 80% de los chilenos no entiende correctamente lo que lee. Esa es una realidad. Con lo que voy a decir acá, queridos hermanos, no quiero ser ambiguo. No quiero que crean que tengo un doble discurso en relación con nuestra versión, porque no es así. No es así. Pero en nuestra versión en particular hay muchos términos que ya no se usan. Y una redacción particular que dificulta el entendimiento. Voy a poner 2 ejemplos solamente. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Empero excede la bondad a la sabiduría. Y un texto que siempre me costó, el cual tomado usaban de remedios, ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en la sirte abajadas las velas, eran así llevados. Insisto, y no estoy diciendo que nuestra versión sea mala, ni siquiera lo estoy insinuando, por favor, sino que usa un castellano de hace 113 años atrás. Y con cada año que pasa, se va dificultando más su entendimiento. Probablemente 50 años más, si el Señor no viene, va a ser un problema serio. Es un lenguaje que no se usa en el día a día. Y este hecho hace que haya una disociación entre el lenguaje bíblico y la vida cotidiana. Usamos un castellano litúrgico y un castellano en el día a día. En la práctica estamos empezando a necesitar un intermediario para entender el sentido de las palabras. Lo más básico es tener un diccionario. Y les recuerdo que estamos hablando del nivel exegético más básico, el significado de las palabras. Primero leían, de tal forma que entendiesen. Segundo, explicaban el significado del texto. Establecer el significado literal o histórico, pero primero, ¿qué sentido tenía para los destinatarios originales? Y tercero, aplicaban el texto a la vida de los oyentes. Y esto es lo más difícil de hacer para un predicador, la aplicación. Es cruzar la barrera temporal y cultural que nos separa de los oyentes y destinatarios originales y traer el texto a nuestros días, a la realidad, al contexto y dificultad de los hermanos que me están escuchando. ¿Y cómo se hace eso? Y no quiero transformar esto en una clase de hermenéutica, porque no lo es. A través del puente de los principios. Los principios bíblicos son verdades atemporales que se pueden aplicar a la vida de los oyentes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo el método que usó Esdras era el mismo método que usaba Pablo. Pablo en todas sus epístolas primeramente expone doctrina y después hace una aplicación práctica. Quizá el ícono de esto es Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, considerando la misericordia y el amor de Dios al enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar y darnos la justificación y vida eterna, inmerecidamente, y que Pablo expuso los 11 capítulos primeros, entonces les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Romanos 12:19, Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué hace Pablo? Igual que Esdras. En primer lugar, lee, está escrito,
mía es la venganza, yo pagaré. Deuteronomio 32, 35. Después explica el significado. ¿Qué significa eso? No se venguen ustedes mismos, sino que dejen que la ira de Dios se encargue. Una vez escuché a uno de nuestros líderes, no era líder todavía en todo caso, decir, este texto significa que cuando estamos enojados tenemos que sacar nuestra ira, pero controlarla. No sea que nuestra ira nos lleve a hacer y decir cosas que no corresponden. Y eso es erróneo. El texto dice, no se venguen ustedes, sino que den lugar a la ira de Dios. La ira de Dios es el justo juicio y castigo de los pecados del mundo impenitente. En el fondo, dejen que Dios se encargue. Esa es la idea. Y después lo aplica. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, hace que se avergüence. ¿Cómo sabemos que la exposición de la ley tuvo sentido para el pueblo en el tiempo de Nehemías? Por esto lo sabemos. Versículo 9. Y Nehemías, el tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloró cuando se vio expuesto a la ley, porque se vio reflejado en la ley. Esta fue aplicada a sus vidas. La entendieron, fue aplicada a su contexto, fue aplicada a su realidad y cobró sentido para ellos. Y eso trajo arrepentimiento y lágrimas. Si la Biblia no es leída con entendimiento, no es explicada y no es aplicada a la vida de los oyentes, no va a haber edificación ni va a haber avivamiento. Tercero, voy a recapitular un poquito. No basta con tener la Biblia para que haya avivamiento. Tienen que conjugarse algunos factores. Un maestro idóneo, el método correcto. Y tercero, la actitud de la audiencia. La edificación, el avivamiento, no solo depende del maestro que enseña y del método que utiliza, sino que también en gran parte depende de la disposición que tiene la audiencia. Una de las cosas que me preocupa de esta audiencia en particular es que está cansada. Tiene sueño, no tiene hambre, sí, pero tiene sueño, ¿ya? Y eso es complejo. Cuesta leer la Biblia y cuesta aún más que permanezca en nuestro corazón. Cuesta que eche raíces, cuesta que dé fruto. Y el Señor lo enseñó en la parábola del sembrador. A veces aplicamos la parábola del sembrador solamente a los incrédulos, pero también se aplica a nuestra vida. No siempre que escuchamos la palabra de Dios va a dar fruto. El Señor dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la arrebataron. Estos son los que no leen y no entienden. Por eso es que es importante leer entender lo que leemos. Parte cayó en pedregales y no germinó. Estos son los que no perseveran, son temporales. Parte cayó entre espinas y las espinas la ahogaron. Esto representa, dice el Señor, el afán diario y las riquezas que la ahogan. El día domingo escuchamos un sermón es hermoso, pero el otro día nos enfrentamos al afán del día a día, al trabajo, a las preocupaciones, al roce con el mundo. ¿Y qué pasa con la palabra? Se va. Pero parte también cayó en buena tierra. Dice el Señor, este es el que lee, el que entiende y el que lleva fruto. Nehemías 8:1. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre, y esta es la audiencia, se describe la audiencia. Juntóse el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, y nótese de quién fue la iniciativa. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Según este versículo, ¿qué características tenía la audiencia, el pueblo que estaba escuchando, que propició que la lectura, que la exposición de la ley gatillara el avivamiento? Y estas son características que tienen que darse en nuestras iglesias para que haya edificación. Primero, había unidad. Había unidad. Juntóse todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cuesta mantener la unidad? Cuesta mantener la unidad en la iglesia. Pero si no hay unidad, no va a haber avivamiento. Como un solo hombre nos habla de unidad de propósito,
Sus mentes estaban sincronizadas, no había divergencia. Como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y a veces por instante, por periodos, esto se da en las iglesias. Y es maravilloso. Es maravilloso. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestidos. Probablemente el texto no tenga sentido para nosotros porque nadie usa aceite el día de hoy. Ya tenemos otros ungüentos para ponernos en la cabeza. Pero en aquel tiempo el aceite fino se usaba con muchos propósitos. El salmista dice, la unidad es como el buen óleo que se derrama en la cabeza abundantemente y cae sobre la barba de Aarón y sigue cayendo y finalmente se desparrama por toda su vestidura, abundantemente. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad es terapéutica, se compara con un buen óleo, con un buen ungüento. Por el contrario, en las iglesias donde no hay unidad, el congregarse deprime, el congregarse amarga la vida. No sé si les ha pasado alguna vez eso. A lo mejor no es la realidad de todos. Yo no sé por qué los hermanos se acercan a decirme estas cosas. Pero yo lo veo también en algunas iglesias. Se congregan con amargura. Porque saben que van a ir a la guerra a la iglesia. Saben que van a ir a encontrar oposición. No hay unidad. Es lo mismo que ocurre en un matrimonio que está mal, que pelea, no congenia. Uno no quiere llegar a la casa, que no es mi caso, por cierto. Uno no quiere llegar a la casa. Cualquier diálogo enrarece el ambiente y termina en pelea. En ese contexto de desunión no puede haber crecimiento numérico ni espiritual. La unidad en la iglesia es fundamental para que haya crecimiento, porque allí donde hay unidad, dice el salmista, envía a Jehová bendición y vida eterna. Y ese principio lo podemos ver en la iglesia primitiva. Perseveraban unánimes, es decir, como un solo hombre, con un solo pensamiento, con un solo propósito. No había disidencia, no había división, no había grupos. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El comer juntos en la Biblia es una forma de decir que tenían comunión, alabando a Dios. O sea, comían literalmente, pero el comer implica tener comunión, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y allí el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ahí se ve el resultado de la unidad. Como dice el Salmo que leí recién, allí envía Jehová bendición. ¿Y qué mayor bendición puede haber para una iglesia que ver que crece numéricamente? Yo como pastor me alegro. En el Redentor recibimos 3 hermanos hace poquito. ¡Qué alegría más grande! En Nueva Jerusalén, gracias a Dios, solamente por su gracia, recibimos 10 hermanos. El otro mes vamos a recibir 1 más. ¡Qué alegría más grande! No hay mayor alegría para una iglesia que ver que hay crecimiento numérico y espiritual, por cierto. Porque esa es una señal de aprobación por parte de Dios. Ahora, el no crecer numéricamente no necesariamente es una señal de desaprobación divina, pero puede eventualmente llegar a serlo. Porque a la iglesia de Éfeso el Señor Jesús le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré presto a ti, rápidamente a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Lo que significa que perdería el poder de Dios para impactar en el mundo que la rodea. A la iglesia de Filadelfia, por otro lado, el Señor la elogia, que habían guardado su palabra, y su recompensa era: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Y hay consenso en interpretar que esa puerta abierta que había en la iglesia de la Odisea y que ningún hombre podía cerrar, hace referencia a la salvación por medio de la predicación del Evangelio. En una iglesia presbiteriana como la nuestra, en que el gobierno es representativo a través del consistorio, en que cada opinión de cada hermano es importante y es vinculante, la unidad de propósito es fundamental. En un sistema de gobierno episcopal, como las iglesias pentecostales, en que el pastor manda e impone su visión y los demás obedecen, no hay espacio para la disidencia. Y al que no le gusta, se va. Pero en nuestra iglesia, al que no le gusta, se queda, se opone, aportilla,
critica, genera desánimo, se tensan las relaciones y finalmente los proyectos no prosperan. Esto es como cuando hay parálisis en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando hay parálisis en un cuerpo? Cuando el mensaje entre el cerebro y los músculos no funciona bien, cuando se pierden las funciones musculares de un brazo, de una pierna o de la mitad del cuerpo, uno no puede conseguir los objetivos que se plantea, o bien los consigue, pero con mucha dificultad, lentitud, desgaste. Y lo mismo pasa en una iglesia. Cuando no hay unidad, cuesta conseguir los propósitos. Si nuestras iglesias no están siendo edificadas ni bendecidas por Dios, es porque no hay unidad. ¿Qué características tenía la audiencia? Había unidad. Segundo, tenían el deseo de escuchar la palabra de Dios. Tenían el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y de hecho, el deseo de escuchar la ley surgió del pueblo. Juntóse el pueblo y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. El pueblo, que es el sujeto de nuestra oración, fue quien le pidió a Esdras, el líder espiritual, que trajera el libro de la ley y que lo leyera. Y es que no basta con que el pastor, con que los ancianos, con que los líderes en general o algunos hermanos aislados sientan la necesidad de acercarse a la Biblia. Si el pueblo, si la mayoría de la iglesia es indiferente a ella, no puede haber avivamiento, no puede haber edificación. Los pastores en general creo que no tenemos muchas satisfacciones, o sí tenemos otras satisfacciones, ahí depende de cada pastor. Pero una de esas satisfacciones es que los hermanos asistan a los cultos. Yo como pastor me alegro cuando veo que los cultos son asistidos. Los que enseñamos dedicamos mucho tiempo a preparar los sermones. Y cuando los hermanos no están interesados en escuchar, eso desanima. A veces yo, bueno, como todos ustedes, si no es exclusivo, día miércoles, día jueves, día viernes, preparando el estudio, y llegan 6 hermanos. Eso desanima. Uno lo hace igual, por cierto. Pero al contrario, cuando vemos que muchos llegan a escuchar porque tienen interés, es motivante y es satisfactorio. Tercero, ¿qué características tenía la audiencia? Estaban todos involucrados, todos involucrados. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿En presencia de quién? De hombres, mujeres y entendidos. ¿De qué nos habla esto? De lo mismo, de unidad, pero con un matiz. El de no excluir a nadie, no dejar a nadie atrás. El libro de la ley fue leído en presencia de hombres, mujeres y entendidos, es decir, aquellos que por su edad tenían la capacidad de entender, de discernir. O sea, niños también estaban allí. Es que los niños pueden entender la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hace un tiempo, en una de nuestras iglesias, de que yo pastoreo, Nueva Jerusalén, hubo una competencia de lectura bíblica por clases. Cada semana se daba un pasaje bíblico y después se preguntaba sobre el pasaje. Para vergüenza de los adultos, de los jóvenes, de los juveniles, ganaron los párvulos esa competencia. Obviamente las preguntas eran acordes a la edad, ¿se entiende? Eran preguntas sencillas, pero las respondían. ¿Por qué las respondían? Porque, como dice nuestra versión, son entendidos. O sea, tienen la capacidad de entender. Para que haya un avivamiento que perdure, para que tengamos iglesias bien edificadas en el tiempo, para asegurar que habrá renovación de líderes y predicadores eficaces. Tenemos que involucrar a nuestros niños, tenemos que involucrar a nuestros hijos. Y aquí surge otro problema, que no me voy a hacer cargo de él ahora. Escasean los niños en nuestras iglesias. Pero no voy a tomar esa lista. Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. A los niños hay que instruirlos, hay que educarlos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, que se la contasen, que se la transmitiesen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y así es como una iglesia se puede perdurar en el tiempo. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que, con este propósito, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón,
ni fue fiel para con Dios su espíritu. El caso de Moisés, quiero mencionarlo muy brevemente. Cuando va ante Faraón y le dice, deja que el pueblo salga de Egipto y vaya a adorar. Faraón le dice, vayan ustedes, sirvan ustedes, adoren ustedes, pero dejen a sus mujeres y a sus hijos. Moisés dice, no va a quedar ni una sola pezuña acá. Vamos a ir con nuestras mujeres, con nuestros hijos y vamos a adorar. Y es que el servicio a Dios tiene que involucrar a nuestra familia. Si un integrante de la familia se distancia de la Biblia, puede terminar extraviado de Dios. Si un departamento de la iglesia no funciona, la iglesia en general no va a funcionar. Cuarto, característica de la audiencia. Tenían la actitud correcta. ¿Saben cuál era la actitud del pueblo? ¿Cuál era la actitud de cada hombre, mujer y niño hacia el libro de la ley? Y esa actitud se enfatiza mucho en este capítulo. Versículo 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, estaban realmente interesados en escuchar la lectura de la ley. Esta, queridos hermanos, es la base de un avivamiento, un verdadero interés por la palabra de Dios. Versículo 5. Abrió pues Cedras el libro a ojos de todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. No conversaban, no dibujaban, no manipulaban celulares. Estaban atentos. ¿Por qué? Porque les interesaba escuchar la lectura, les interesaba escuchar la explicación de la palabra. Versículo 7. Y hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, permanecía en su lugar. No iban a cada rato al baño. Bueno, no sé si pasa en su iglesia que cuando llega el momento de la predicación, como que viene la incontinencia urinaria. Parece que hay una asociación, eso habría que estudiarlo. No salían afuera a conversar, no salían a despejar la mente de la predicación. No voy a decir esto. ¿Por qué la exposición de la palabra de Dios no nos cautiva? ¿Por qué no nos cautiva? Las razones son múltiples y no hay una sola. Pero yo pienso en los niños que hay en mi iglesia. ¿Por qué la palabra de Dios puede que no los cautive? Y esta es una sola razón, y no digo que sea la causa principal. Es que vivimos en un mundo en que la acción es continua. Nuestros niños, nuestros jóvenes son bombardeados audiovisualmente a través de películas, de los videojuegos, por acción continua. Colores, luces, movimientos, las escenas no duran más de 5 segundos y van cambiando. En TikTok, la red social que la lleva y sus hijos están allí, el TikToker tiene 3 segundos para cautivar la atención del usuario. Y si no lo consigue, el usuario hace scroll, pasa al siguiente. En ese contexto cobra suma relevancia los que enseñan la palabra. Muchas gracias, hermano Juan. Hermano Juan era el Redentor. En ese contexto cobra suma relevancia los que enseñan la Biblia, porque contra eso estamos compitiendo. Yo sé que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Eso no lo estoy poniendo en discusión. ¿En qué más se aprecia que había un real interés por la palabra de Dios? Estoy llegando al final ya. Estamos hablando de la audiencia. En el tiempo que estuvieron escuchándola. Versículo 3. Y leyó en el libro desde el alba, o sea, desde que salió el sol, hasta el mediodía. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuánto tiempo será eso? Unas 6 horas. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. E hicieron la solemnidad por 7 días. Y al 8º día, congregación según el rito. O sea, esto lo repitieron por 7 días. En una de las iglesias que pastoreo, bueno, hay una iglesia en la que han llegado algunos hermanos pentecostales. No son pentecostales ahora, por cierto, ya. Les costó mucho, a uno en particular, pasar del arminianismo a la elección por gracia. Pero ahora entiende que la Biblia así lo dice. Entonces él me dice, me decía, hoy Luis, ¿sabes? Pues somos amigos. Cuando yo iba a la iglesia pentecostal, te prometo, los cultos duraban entre 3 y 5 horas. 5 horas. Y yo decía, pero ¿cómo 5 horas? ¿Cómo puede estar 5 horas? ¿Y qué hacían en 5 horas?
Cantábamos, testimonio, cantábamos. Y la predicación, 10 minutos, 15 minutos. Pero es que hay que saber aguantar 5 horas. De hecho, su esposa no pudo seguir el ritmo. Ella no era cristiana en ese entonces. No sé si les pasa a ustedes, pero nuestros cultos, al menos en Chillán, son cultos presbiterianos. Como que tienen que ceñirse estrictamente al tiempo. Y cuando se pasa un poquito del tiempo, como que los hermanos nos empiezan a hacer saber su inquietud, ¿ya? Su inquietud. No habrá avivamiento hasta que pasemos más tiempo leyendo la Biblia. Ser expuestos a la Biblia un par de horas el día domingo no basta, no es suficiente, debe haber un acercamiento diario a ella. Nota al margen. ¿Saben qué fue lo que develó la competencia que les enseñé, que les comenté hace poco? En una iglesia. Corroboró algo que yo ya sabía. Corroboró esto, que tenemos un desconocimiento profundo de la Biblia. Y esto de verdad a mí me afectó como pastor. Pensé que las iglesias en las que... Bueno, esa iglesia en particular, no voy a poner a la otra. Pensé que quizá tenían más conocimiento bíblico. Una pregunta fue, a una clase en particular, que no eran niños. Complete el versículo. Donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro... No, por supuesto. Y de verdad me dolió que no pudiera responder esa pregunta. Y vienen todos los cuestionamientos que yo me hago como pastor. Una competencia que es muy buena para fomentar la lectura bíblica no puede suplir una vida de alejamiento y desconocimiento bíblico. Y lo otro que desnudó esa competencia es la indiferencia que como iglesia tenemos hacia Dios. Esa es su palabra. A muchos no les interesa la Biblia. Mientras esa actitud no cambie, no habrá edificación ni avivamiento. Resumo para concluir. ¿Qué se necesita para que haya un avivamiento y edificación en relación con la palabra de Dios, según el capítulo 8? Primero, un predicador idóneo. Un predicador idóneo. Segundo, el método correcto de enseñanza. Y ustedes entienden que todo esto hay que contextualizarlo. Spurgeon se convirtió, él dice que no se acuerda si estaba predicando un zapatero, un carpintero, no se acuerda qué oficio tenía. Y él mismo dice que la exposición del que está, ustedes conocen la historia, ¿para qué voy a pensar? Nos llegó el pastor por una tormenta de nieve esa noche. Y dice que el predicador era bien básico. Y decía, mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra. Y este predicador decía, daba vuelta en eso. Y de repente me miró y dijo, tú joven, mira a Cristo y sé salvo. No quiero dejar malas impresiones tampoco. Dios es poderoso, su gracia es infinita y el Espíritu Santo puede usar el sermón más deficiente para salvar. Permítanme, esto está fuera del libreto. ¿Saben cuál fue la predicación más mala que yo he hecho en mi vida? La hice en la iglesia de Huepil. Era estudiante del seminario. Entonces otros estudiantes me dijeron, oye Luis, ¿podrías ir a predicar a una campaña evangelística en Huepil? Ya, dije yo. Sí. Llegué con mi sermón. Durante años tenía un solo sermón, 2 sermones evangelísticos. 2 Corintios 8:9 y el hijo pródigo. Entonces yo fui con mi sermón del hijo pródigo. Esto lo cuento porque, insisto, no quiero dejar la idea de que Dios solamente utiliza los sermones homiléticamente correctos, porque no es así. Y me paré con mi sermón y estaba tan desconcentrado predicando, tan desconcentrado, y sudaba. Y no me pude yo enganchar con el sermón. Y uno sabe cuando lo hace mal. Yo soy plenamente consciente de eso. Y sé que estaba muy malo el sermón, estaba desconcentrado. Lo único que quería es que terminara el sermón, quería que terminara. Y terminó, menos mal. Y como era campaña evangelística, yo dije, voy a hacer un llamado. Hoy no quiero llorar con esto, pero... Y de repente un niño levanta la mano. Y otro niño levanta la mano. Y otro niño levanta... Y yo dije, pero ¿qué sermón escucharon? ¿Qué sermón escucharon? Y después otro adulto levantó la mano.
Y otro adulto levantó la mano. Es una de las pocas veces que, es una de las pocas veces que ha habido conversiones. Y fue con el sermón más malo, homiléticamente hablando, que yo he predicado. Pero esa noche aprendí una lección. Aprendí que en realidad no es el predicador, es la palabra, es la palabra. Pero eso no avala nuestra flojera, no avala que no nos preparemos ni que no nos capacitemos. Entonces, una vez más, para que haya avivamiento, según el capítulo 8, tiene que haber un predicador idóneo, tiene que estar el método correcto y tiene que haber una audiencia dispuesta. Y si somos honestos y miramos nuestras congregaciones, a veces falta uno de estos elementos, o dos de estos elementos, o incluso los tres elementos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Le pido que nuestro corazón pueda estar dispuesto a ver la realidad que pasa en nuestra vida, que pasa en nuestras iglesias. Solamente nos acogemos a tu misericordia, a tu gracia, rogando por la vida espiritual de cada uno de los varones que estamos acá, por la vida espiritual, el crecimiento numérico y espiritual de las iglesias a las cuales representamos. Ten misericordia, Padre, de este presbiterio que ama tu palabra, que tiene el deseo de defenderla ante el mundo. Ayúdanos a dejar nuestros pecados, a enmendar aquellas cosas que están mal en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.